volviendo. Quedó pendiente ayer de ver, porque fue todo más conceptual ayer, y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo, una implementación de un algoritmo que hace eso que acabamos de escribir, ¿sí? El algoritmo, como quien dice, es emblema de, y creo que es bastante fácil de seguir, de clustering, se llama K-means o K-medias, ¿sí? Van a encontrar mucho material, muchos ejemplos. Si les gusta programar, van a encontrar en todos los lenguajes posibles sus implementaciones, y tienen, como siempre que explicamos una técnica que siempre termina estando en soft y termina estando implementada en muchos lados, van a encontrar muchas versiones, ¿sí? Acá lo que vamos a contar siempre es el estándar, para que se entienda conceptualmente cómo labura K-means. Así que vamos con eso. Como decíamos, vamos a hablar acá de clustering o de un tipo de aprendizaje que es no supervisado, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer acá en este tipo de casos? Agrupar datos similares o separar datos distintos que obtenemos. Intentan exponer una naturaleza de ese universo que estamos estudiando, que es una base de datos, y no se necesita ese etiquetado o clase, ¿sí? A la clase en un dataset de data mining, de machine learning, se denomina a ese atributo en el cual tenemos la etiqueta que queremos predecir o clasificar. Acá con eso no contamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo K-means? Primero, especificamos, en este algoritmo se especifica la cantidad de clusters que queremos obtener como resultado, ¿sí? Recuerden, clustering tiene muchísimas implementaciones, muchísimas versiones. De hecho, hay soft en el que esto no es necesario, pero en el caso de K-means, una de las cosas que decimos es: a todo este universo yo quiero que me des como resultado 10 clusters, 10 grupos de datos, ¿sí? Esos grafos que vimos en el cuatrimestre pasado, agrupámelos. Si acá tuviera, si tuviera posibilidad de pasarme, me prestaba, no sea malo, ¿no? Yo tenía una cosa así, ¿no? Estoy dibujando un grafo, malísimo, así. Si yo le digo, ¿sabes qué? Haceme 2 clusters, ¿no? Una opción posible de resultado sería así. O sea, me está creando en cada una de las instancias un atributo que me va a decir: a estos son de cluster 1, estos son de cluster 2. Sí, diga. Pregunta, no recuerdo, ¿qué era un cluster? Cluster es un grupo, un conjunto, tal cual. Acá, por si no se escuchó, porque tengo el mic acá, el alumno preguntó qué es un clúster. Un clúster es como decir un conjunto o un grupo, ¿sí? Y acá los que estamos, dada una base de datos X con n instancias, yo le estoy pidiendo al algoritmo: esta base de datos, dámela en 10 grupos, ¿sí? Esos 10 grupos no significa que vaya a tener misma cantidad de instancias en cada grupo, ¿sí? Simplemente le estoy pidiendo que me lo divida. Y ahora voy a explicar el algoritmo de cómo divide toda esa base de datos en grupos, ¿sí? Primero le digo cuántos grupos quiero. Les doy K. Digo, por eso es K-means, ¿no? K. Segundo paso, se eligen los centroides, el concepto de centroide. ¿Qué quiere decir el centroide? En dado un grafo, digo, cualquiera de los nodos, puedo decir. Para la primera iteración, cualquiera de estos nodos, un centroide. Como son 2 clústeres lo que le pedí en este caso, voy a elegir acá tengo disponibles 6 nodos. Al azar, elegite 2. Al azar. Esa es una opción posible. Sí. Dijimos que son no supervisados. No supervisados. O sea, ¿qué vas a elegir los centroides? Al azar. Tener
conjunto de registros, no sabés qué tenés ahí. Exacto, al azar. Imagínate si vos tuvieras una tabla con 100.000 registros y le decís dame el top 2 o sample 2 o lo que sea, digamos, dame 2. Dame 2 de de todas esas instancias que tenés en la base, cualquiera sea. Cuando llegue el final del algoritmo, volvemos a la duda a ver si sigue estando. Pues acá lo que preguntaba el compañero es, ¿qué sentido tiene elegir 2 al azar sin ningún criterio, si no conozco la base, si no sé nada? Entonces, ahora conforme avancemos con la explicación del algoritmo, vemos si te queda claro por qué puede ser que igual llegás a un buen resultado con ese azar. Y el punto 3 es el while, el que va a quedar hasta la convergencia o hasta que terminemos el algoritmo, ¿sí? Ahora lo que se hace es, por cada uno de los registros o de las instancias, cada uno de los nodos, si lo quieren ver como un grafo, lo que voy a decir es, a los dos centroides que elegí al azar, ¿de cuál estoy más cerca? Supongamos que acá elegí 2 centroides al azar, ¿no? Y en el plan, arranco por el primer nodo, digo, ¿de cuál está más cerca? ¿De este o de este? ¿Sí? ¿De cuál de los dos está más cerca? Encontrar a qué distancia estoy de otra instancia, digamos, parado en un registro, qué tan lejos estoy de otro, esa medida de distancia puede variar de cómo la calculo, ¿sí? Hay no sé si se acuerdan algo de haberlo visto en la secundaria o en el terciario, pero hay una cosa que se llama distancia euclidia, por ejemplo, ¿sí? Que dado 2 puntos, solamente para decir una distancia euclídea que es con 2 dimensiones, ¿no? Dado 2 puntos, imagínense, en el plano, yo puedo calcular una distancia, a qué distancia están esos 2 puntos. O sea, si yo tuviera un punto 1 en el plano, un punto 2 y un punto 3, parado en el punto 1, calculando la distancia euclidia, yo puedo saber si ese punto 1 está más cerca del punto 2 o del punto 3. Es un tema, si quieren, ya de matemática, digamos que no hace a esto, pero créanme que si buscan cómo se calcula la distancia euclídea van a ver que es una cuenta muy fácil, muy sencilla, ¿sí? Lo importante es que entre dado 2 instancias o 2 puntos o 2 nodos en un grafo, yo puedo tener una medida, inclusive la puedo construir. Yo no sé si es que no pude, pues yo intenté cerrar 2 veces esto, ¿no? Yo puedo construir una medida de qué tan cerca están para comparar, ¿no? ¿Estoy más cerca de aquel o más cerca de aquel? ¿Sí? Entonces, cuando digo de uno de los dos estoy más cerca, entonces me voy a juntar con ese es mi clúster. ¿Sí? Ese más cerca es porque el algoritmo porque medí lo distancia. encadena de alguna manera para decir. O sea, una edad, por ejemplo. Ahí está, buen ejemplo el que puso José. Vamos a suponer que elegimos como criterio de medida de distancia acá, en todos los que estamos en el aula, que el criterio para medir distancia va a ser la edad. ¿Sí? Entonces yo elijo, muy bueno el ejemplo, yo lo elijo al azar, a él y a él como centroides. Quiero 2 grupos nada más. Entonces primero arranco yo. ¿Qué edad tengo? 29, ¿vos qué edad tenés? 26. 36 y 42. Bueno, yo estoy en el grupo de él. Y así sucesivamente, ¿qué va a pasar al final? Al final va a pasar que va a haber 2 grupos. ¿Se entiende? Va a haber 2 grupos, los que estamos más cerca de él y los que están más cerca de él. Están más grandes, gente más grande. ¿Sí? Entonces, cuando pase eso, ahí estamos llegando acá, lo que vamos a hacer es calcular la media de cada uno de los grupos, ahí por separado. O sea, acá somos todos nosotros, vamos a suponer que justo coincidió los jóvenes de este ala. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la media de edad, ¿sí? Y ahí lo mismo, la media de edad. Esas 2 medias van a ser los nuevos centroides para la siguiente iteración. Van a ser equitativos a todo lo. Exactamente, esa media va a representar un poquito mejor a esos 2 grupos. A la siguiente iteración todo de vuelta. Arranco yo.
¿A qué me parezco más? ¿Al centroide nuevo que se calculó? ¿Al A o al B? A tal, y se vuelven a armar los grupos, o sea, así sucesivamente. ¿Se entiende cómo es la iteración? Bien. La cantidad de iteraciones. Acá pregunta el compañero, ¿y qué pasa con la cantidad de iteraciones? El fin del algoritmo se puede dar por dos condiciones. Una, por una cantidad tope de iteraciones, es decir, no me voy a quedar eternamente, y otra hasta la convergencia, que ahora vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Este es un ejemplito básico que lo que les decía acá, lo que estamos viendo en la diapositiva es, dado un mapa y dos puntos en el mapa, ¿sí? Esto también lo habíamos visto con grafos, algo de esto, pero acá, ¿qué es lo que representa? ¿La distancia euclidia o la distancia Manhattan? Que son dos tipos de distancia. Acá lo que estamos queriendo graficar es que hay distintos tipos de medidas, como recién el ejemplo que ponías vos de podríamos medir dos grupos de redes sociales de acuerdo a las edades. A ver. ¿Sí? Entonces, el criterio de, digamos, de cómo voy a medir distancia varía de acuerdo al dominio. Y una cosa importante que es una debilidad de Kamins, en este caso estamos hablando de que la medida de distancia se resuelve con una cuenta algebraica y por ende los atributos de esa base de datos tienen que ser numéricos. Ahí ya tengo una limitación. Yo podría tener atributos categóricos, intentar pasar esos atributos por más que sea un texto. Créanme que hay posibilidades de pasar esos, por más que sea un texto, a un número. ¿Sí? Puedo medir distancia entre dos textos habiendo hecho esa traducción. Sí. Ahí si vos elegís, en vez de dar nombre, es como que no tenés manera de calcular la distancia. No te creas, acá lo que dice el alumno es, ¿qué pasa si en lugar de edad queremos elegir nombre? Yo podría, para decir algo, tengo un laburo previo, pero se puede. Podría contar, para decir algo, en un atributo, cantidad de consonantes. En otro atributo, cantidad de vocales. En otro atributo, pasar, no sé, al ASCII, que representa un número cada uno de los caracteres, y sumarlo. Y armarme un dataset de 100 atributos, que son todos numéricos, que están basados en el string. Y después yo podría medir distancia entre esos strings y por ahí no te sorprenda que los Juan y los José nos terminamos quedando en un grupo y los... o por ahí Claro, no, por eso digo, hay un laburo previo, si querés, de armar el dataset para que sea numérico, antes de aplicar el algoritmo, pero se puede llegar a hacer. Bueno, los nombres de los productos. Los productos cuando tenés litros o LTS. La unidad de medida. Claro, ¿sí? Claro. Hay gente, no sé, eso pasó con ¿sí? el proyecto este. De hecho, ahora yo estoy trabajando precisamente ahora en Confusi. Sí, por eso. Que estamos trabajando los dos con Fusi, que es un algoritmo que intenta, ustedes tienen en las cadenas de supermercado online, ustedes tienen quizá el mismo producto publicado en Disco, en Bea, en Coto.org.ar, lo que sea, tienen el mismo producto, pero no son exactamente iguales las descripciones, porque lo publicaron de forma distinta. Mi hermano, nosotros, por ejemplo, uno de los trabajos que estamos intentando hacer es, quiero que, por más que esté escrito en todas las fuentes que estoy haciendo scrapping de forma distinta, quiero el mismo ID en mi base. No tengo el ID publicado en las webs, solo tengo una descripción. ¿Eso cómo hago? Estoy midiendo distancias, qué tanto se parecen esos strings con distintas técnicas, para decir, che, estos se parecen en un 90%, así que los voy a considerar que son el mismo artículo. ¿Sí? Hay un umbral de precios, hay un umbral de categoría, hay un umbral así que créanme que se hace, de hecho, lo estamos haciendo. Pero por lo general pasa cuando no tenés quizás un mejor dato, ¿no? O sea, si tenés el código de barra, por ejemplo. Claro, si yo tuviera el código de barra no tendría ese problema, porque sé que se trata del mismo artículo. Sí. Sí, igual, actualmente, o sea, con la internet vos bajás mucha información de internet, o se tiende a bajar información y no está normalizado, o sea, la calidad sí, no es lo mejor, entonces están buenas estas técnicas. Sí. Entonces, volviendo a Kamins, voy a parar el video para
Si me podés dar permiso, yo lo hago. Pero no sé cómo hacerlo, amigo. Bien.